La violencia es por definición un acto criminal, y eso fue lo que ocurrió el día de ayer en Acteal. Un cruel, absurdo, inaceptable acto criminal que solo puede tener como respuesta la aplicación más firme y severa de la justicia. Quienes han participado en la planeación y ejecución de este crimen Los acuerdos de la Mesa 1 sobre Derechos y Cultura Indígenas, llamados de San Andrés Larrainzar, firmados el 16 de febrero de 1996 por las delegaciones zapatista y gubernamental, reconocen, entre otros puntos, el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía como parte del Estado mexicano para decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural. Estamos en el 16 de febrero del 96 y estamos en la firma de los acuerdos de San Andrés, los acuerdos sobre la cuestión indígena, que son los acuerdos más importantes que se han logrado en este país y yo creo que en América Latina sobre la cuestión indígena. Había gran gusto, estábamos los asesores, los zapatistas, que acompañábamos nosotros, pensábamos que habíamos llegado finalmente a un camino, a una posibilidad de tránsito, a una perspectiva no solo de paz, sino de transición democrática, porque los acuerdos de San Andrés perfilaban no solo una serie de soluciones o salidas a la cuestión indígena, sino perspectivas mucho más amplias. Les damos las gracias y les pedimos que sigan ayudándonos en esto de cuidar la delegación zapatista, porque es lo mismo que cuidar la paz justa y digna. El largo período de las negociaciones de San Andrés y San Cristóbal Las Casas se daba en el marco de la Ley de Concordia y Pacificación aprobada por el Congreso, que permite al ejército zapatista mantenerse armado en zonas delimitadas. Asimismo, la ley establece las posiciones que debe guardar el ejército mexicano e impone zonas de restricción a sus incursiones. Estamos hablando del 16 de febrero, de hace ya, van a ser 2 años, y después viene la debacle, después viene la mesa de Democracia y Justicia. Pensamos que es una mesa difícil, de hecho es la mesa obviamente más complicada, pero la primera firma de San Andrés plantea la posibilidad de avance, es decir, había la idea de que en efecto se podía avanzar, pero la gobernación, como le decían los zapatistas, define un cambio de ruta total y decide boicotear y hacer abortar el proceso de diálogo. Desde que Julio César Ruiz Ferro llegó al gobierno de Chiapas el 14 de febrero de 1995, con Heraclio Cepeda como secretario de gobierno, la entidad registró un promedio de 42 asesinatos de indígenas cada mes.
salesianismo. La diócesis de San Cristóbal Las Casas y el obispo Samuel Ruiz fueron objeto de una permanente campaña de hostigamiento y desprestigio. Provocó la formación del EZLN. A partir de 1996, los insurgentes desplegaron diversas iniciativas políticas. En todo este año el EZLN aplicó la ley sobre el diálogo, es decir, según el artículo 2, ¿no? Se reintegra a la vida nacional con los medios de la lucha política, pacífica y legal. Entonces eso lo hizo con la remunicipalización, con los consejos autónomos, con la Marcha a México, etc. Entonces parece que esta docilidad del EZLN a la ley le da mucho más miedo al gobierno, bueno, a la contrainsurgencia. Al mando de decenas de miles de efectivos militares en la entidad, el general Renán Castillo, jefe de la 7ª Zona Militar entre 1995 y 1997, jugó un importante papel en Chiapas. Mario Renán Castillo Fernández es doctor en Psicología Militar, egresado del Centro de Entrenamiento en Guerra Psicológica, Operaciones Especiales y Fuerzas Especiales de Fort Bragg, Estados Unidos. Durante el periodo en que la zona militar estuvo bajo su mando, en ese estado se tuvo noticia del surgimiento de al menos 6 grupos paramilitares de filiación priista o Frente Cardenista, como Paz y Justicia, localizado en los municipios de Tila, Sabanilla, Salto de Agua y Palenque, en el norte del estado. Los Chinchulines, antes conocidos como Frente Cívico Luis Donaldo Colosio, que opera en el municipio de Yajalón, también en la zona norte. Máscara Roja, que actúa en la región de Los Altos, especialmente en los municipios de San Andrés Larráinzar y Chamula. Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista, MIRA, en Oxuc, Ocosingo y Huixtlán, Altos de Chiapas. Alianza San Bartolomé de los Llanos, localizada en el área de los valles centrales, particularmente en el municipio de Venustiano Carranza.
El Centro de Aprendizaje Militar de Fort Bragg, especializado en estrategia contrainsurgente, se refiere en sus manuales a las fuerzas paramilitares como aquellas que ayudan a las fuerzas del orden en la búsqueda de la infraestructura de los insurgentes y que, junto con la policía, separan a estos del pueblo, evitando que puedan movilizar fuerzas y recursos. Según el manual, las Fuerzas Armadas son el escudo detrás del cual discurre el desarrollo político, social y económico. La misión primaria del Ejército es proteger a las fuerzas gubernamentales, policíacas y paramilitares ante las fuerzas de combate de los insurgentes. Una transferencia, que es precisamente la paramilitarización, una transferencia de la guerra del ejército que no la puede manejar, ¿no? A grupos que al parecer formaron ex miembros del ejército, tal vez gente inactiva también del ejército y por supuesto de la policía, ¿no? El gobierno abre una lógica de contrainsurgencia en el norte del estado, sustentado en organizaciones priistas, concretamente núcleos de Socama, Solidaridad Campesina Magisterial, que, dada su consistencia orgánica, porque tienen una historia de vida que tiene aproximadamente unos 10 años, digamos, dada esa consistencia orgánica, logran cuajar núcleos de corte paramilitar que separan definitivamente de lo que eran las organizaciones gremiales, de tipo gremial, de tipo de movilización, demanda, etcétera. Y lo que tenemos es el experimento de guerra de baja intensidad en el norte del estado, que tiene mucha consistencia, justamente porque está sustentado en estos grupos que tenían una consistencia orgánica previa y que son cooptados prácticamente por la lógica contrainsurgente y que se convierten en los grupos paramilitares que ahora conocemos. Paz y Justicia, digamos, es el más representativo en este caso. A partir de 1996, la existencia de estos grupos da lugar al fenómeno de los desplazados. Hacia finales de 1997, alrededor de 11.000 indígenas habían abandonado sus comunidades debido a la violencia y amenazas de los grupos paramilitares. El ejército, la seguridad pública, los paramilitares, pues ellos andan juntos, caminan juntos. Por ejemplo, van a una comunidad, entonces antes de entrar a la comunidad disparan primero para que salgan los pobres compañeros, y ya ellos entran ya cuando ya no hay gente, entran y queman casas, y pues la seguridad pública están ahí cuidando, y los paramilitares están ahí echándole fuego a la casa, y el ejército, la seguridad pública, los judiciales están ahí en la orilla del pueblo. Se hacían como que ellos no se metían. Durante el mes de noviembre y aún antes, distintas publicaciones periodísticas daban cuenta de la existencia de los grupos paramilitares. Nombres de comunidades como Los Chorros, Chimix, Puebla, y detalladas referencias a la labor del presidente municipal de Chenaló, Jacinto Arias Cruz,
anunciaban la mayor masacre en el México de finales de siglo. Acteal, 22 de diciembre. Bueno, el día 22 me estuvo aquí cuando lo tirotearon, pues, los señores. Los señores estaban aquí en la ermita, algunos están allá en los campamentos. Cuando empezaron el tiroteo las 11:20 de la mañana, pero nosotros nos huimos aquí abajitos, fuimos aquí en Arroyo a esconder, pero los señores que vinieron a matar aquí se salieron. ¿Quiénes son los que los vinieron a matar? Son los priistas y cardenistas. ¿Los conoces? Algunos sí lo conocemos, algunos no, de diferentes comunidades que vinieron. Ha rodeado todo aquí en la iglesia. Entonces nosotros no pudimos salir, por eso lo quedamos aquí muertos algunos de mis compañeros, las mujeres, los niños, hay mujeres embarazadas. ¿Puedes enseñarnos a dónde te escondiste? Bueno, si quieres ir, vamos a verlos aquí abajo. Vamos. Sí. Cuidado porque hay muchos errores. Pues aquí, señores, yo me quedé escondido aquí abajo, como quedé muerto, como pensaba yo. Aquí se salvó dos de mis hijos, entraron aquí en la cueva, quedaron los 45 muertos aquí en abajo. Por eso, hasta ahorita me estoy triste, porque se murió mi mujer, se murió mi hijo, son uno de mis cuñados, una mi hermana. 3 sus hijos, mis cuñados que se murieron, por eso estoy triste. Estamos en ayuno, 2 días llevamos el ayuno. Aquí estamos pidiendo a Dios que no haya problema, que no haya guerra, pues aquí no. ...23 de diciembre... Durante el cortejo fúnebre... los deudos identifican a algunos de los agresores. 42 personas son detenidas. A ver, un momento. Son los agentes federales. Nosotros conocemos a la gente. Toda la gente que vayan a subir primero, chequenmela. ¿Ya me lo checaste bien? Ya. Todo lo que papeles, tenga sus papeles. A mí no. ¿Ole ya inscrito? Ahí va, yo bien. En Acteal, los compañeros de la sociedad civil, es que allí tienen su campamento también, igual como nosotros. Cuando se hubo el masacre, los compañeros de Acteal estaban en ayuno oración, pidiendo la paz, pidiendo la tranquilidad en todo el Chiapas, en todo el pueblo Chenaló, en todas las comunidades, que haya tranquilidad, que no haya matanza.
entre mismos pobres. Pero de pronto cuando llegaron pues los agresores o los paramilitares, y ahí perdieron la vida. Tras la matanza, numerosos testimonios daban cuenta de la negligencia con que actuó el gobierno del Estado, así como de sus intentos por minimizar u ocultar los hechos. Ciudad de México. Buenas tardes. Los acontecimientos del día de ayer en la comunidad de Acteal, Chiapas, donde un grupo de personas, en su mayoría mujeres y niños, fueron asesinados cruelmente, constituyen un hecho que llena de luto a toda la nación. Es un hecho que nos duele y agravia a todos los mexicanos. El pueblo de México rechaza la violencia bajo cualquiera de sus formas, y más aún. Tras este mensaje, el gobierno federal envía a Chiapas 5,000 soldados más. Días más tarde, el procurador Madrazo concluye que los conflictos entre familias, etnias y comunidades son la causa de la matanza. Después de decir que es una barbarie, que es lamentable, que etcétera, ¿no? Tratan de minimizar, ¿no? Y no se atacan al problema de fondo que es la paramilitarización, sino pues sí, a las víctimas y no al agresor, ¿no? El procurador se permitió ayer decir que esas gentes de las abejas sufrieron esto porque era una venganza de los paramilitares, ¿no? Como si hubiera una justificación, ¿no? Y como si no supiera que es el grupo de las abejas, que es un grupo no nada más pacífico, pacifista, ¿no? El ejército se despliega bajo el pretexto de aplicar la ley relativa a armas y explosivos. Sin embargo, las pesquisas de las Fuerzas Armadas se llevan a cabo en lugares alejados del municipio de Chenaló, por ejemplo en las comunidades de Morelia, Mitontic, Oventic y La Realidad, de clara influencia zapatista. Los grupos paramilitares más señalados como Paz y Justicia o los Chinchulines en el norte de Chiapas no son molestados. El ejército zapatista se repliega. Crecen las probabilidades de un enfrentamiento. Pues estamos viendo, señor, sacando fotos porque esto es estar en el ejido y eso está en contra de la ley del diálogo y la concordia y la pacificación. Supuestamente nada más pueden estar en las entradas de las comunidades. Somos periodistas, estamos sacando fotos.
Estamos haciendo nuestro trabajo. Por eso, nosotros estamos sacando al ejido. El problema es que hay soldados en el ejido. No se lo puede tomar el ejército y ahora pueden sus cámaras. No lo hacemos, no lo queremos molestar a usted, señor. O sea, yo sé que a ustedes los mandan a que se posicionen aquí. Pero el problema es que están en una parcela y aquí no pueden estar. Sí, es parte del ejido. ¿Son tan amables? Sí, por ahí. ¿Qué tienen y son tan amables? Por favor, te los pido. Aquí no hay protesta. No te van a ver, espérense aquí. Porque están violando la ley, andan en el cartel. Y otros no dejan de tomar. Yo creo que lo que viene después de Acteal es un intento, después del intento de febrero del 95, es un intento por encontrar a la cabeza zapatista y liquidarla. O sea, yo creo que este cerco y esta movilización militar que entra por el lado de la realidad, que entra por el lado de Ocosingo, que se instala por el lado ofensivamente, por el lado de los Altos, en forma absolutamente provocadora, es parte de una única movilización que tiene el objetivo de entrar y poder golpear poder descabezar al zapatismo. 3 de enero de 1998. Una amable ceremonia. Por razones personales que yo debo respetar, Emilio me ha pedido ahora su retiro de la responsabilidad que le conferí el 28 de junio de 1995. Al lamentar su decisión, no puedo sino expresar mi gratitud como presidente y como ciudadano por los valiosos servicios que él ha dado al gobierno que encabezo. Le deseo el mayor de los éxitos en sus nuevas actividades. Al presidente de México, a mi amigo Ernesto Zedillo, mi lealtad, mi admiración y mi afecto invariables. Gracias, Juancho. Éxito. Gracias. ¿Me permite darle un abrazo, Emilio? Por favor. Secretario. Enhorabuena. Mucho éxito. Gracias, Emilio. Gracias. Bueno, y a tus órdenes hoy y siempre, Emilio. Igualmente. Muchas gracias a todos. El cambio de Choifet a La Bastida. Choifet es un cambio de nombre, se mantiene la misma lógica, hay mano dura. Es más, yo no sé qué sea mejor, si el remedio o la enfermedad. El grupo que entra con La Bastida es un grupo que está evidentemente calificado para dos cosas. Para preparar las elecciones del 2000, y no obviamente contando con el puente de 98 en términos de las elecciones del 98-2000, y para golpear el zapatismo. La gente que está dentro del equipo de La Bastida es gente que está adiestrada, que ha participado ya, y que está que ha encabezado incluso inteligencia política, político-militar incluso, en contra del zapatismo. Entonces yo no veo ninguna seña en el cambio que permita suponer que estamos ante la perspectiva de un puente hacia la paz, ¿no? Promoveremos que los acuerdos para la paz en Chiapas culminen, que sean la base para eliminar la violencia y las agresiones entre los grupos, que propicien el desarrollo del Estado y la lucha contra la pobreza. Mientras el nuevo secretario de Gobernación enuncia sus propósitos, en la comunidad de Xoyep, las mujeres rechazan la presencia de la tropa.
Están violando la ley mexicana. Porque no hacen Cuando salimos en nuestra cada comunidad, salimos huyendo por amenaza de armas y por el miedo de tiroteos. Por eso las mujeres, los niños, ya no quieren ver las armas ni los militares, porque saben y lo vieron y son testigos de que los paramilitares son amigos de los ejércitos, son amigos de la seguridad pública, porque lo vieron claramente de que sí, robaron junto con ellos, con los paramilitares. Entonces piensan pues las mujeres, los niños, piensan que allí viene también en el medio los paramilitares, por eso ya no permiten entrar pues los ejércitos. Mientras en Chiapas es inocultable la presencia de grupos paramilitares, en otros estados de la República aparecen señales en el mismo sentido. A las denuncias que hablan de la operación de grupos paramilitares en el estado de Guerrero, se suman otras sobre fuerzas similares en los estados de Oaxaca y Tabasco. En el municipio de Champotón, Campeche, la existencia de un campo de adiestramiento a cargo de expertos israelíes es denunciada por dirigentes del PRD. ¿Coincidencias? El 7 de enero, Ruiz Ferro renuncia al fin. Roberto Albores Guillén, señalado como finquero, se convierte en el nuevo gobernador sustituto de Chiapas. Días después, los gobiernos estatal y federal muestran su rostro humanitario. Auxilio a los desplazados. Es Pechiquil, el poblado que vio salir a los asesinos rumbo a Acteal. Primera etapa de la gira. En uno de los barrios de Poló, la comitiva encuentra el rechazo. Entonces, los compañeros que están presentes aquí, eso es su punto de vista. Ahorita no queremos nada. Ahorita no queremos ningún apoyo. El apoyo que queremos es la paz, la justicia y la tranquilidad de todas las comunidades de Chenaló. Porque los priistas, o sea, los paramilitares, nos han amenazado de muerte. Nos han obligado de entrar todos al partido oficial. Nosotros... Esa misma noche, el doctor Cedillo les responde, por televisión, a los desplazados disidentes. Son las mismas zonas donde hay grupos que obstaculizan deliberada y sistemáticamente la presencia de las instituciones de la República para luego culpar a esas mismas instituciones de la República tanto de la falta de atención a la población más necesitada como de omisión en tragedias como la de Acteal. Pero esta medicina no tiene nombre. Mira, ni tiene nada. Ni se ve si está bueno todavía la medicina o está caducado. Y aquí es la receta. Pero pensamos nosotros, si es el trabajo del gobierno, si es para para el bien de la comunidad, ¿y por qué esta medicina no trae ni nombre? ¿Y por qué esta medicina se ve ya, pero ya es muy viejo? Entonces pensamos de que su entrada de los militares
su labor es una aprovechación nada más. Para que este pueblo de Chenaló, para que llena de ejércitos. Su labor, pero casi no sirve. Casi no sirve. Mira, aquí está el ejemplo. Chiquito, pero mi vida. Atena. ¿Cómo se llama? No, para... Labor social y movilización de tropa. Tras los sucesos de Acteal, el ejército incrementó en 5.000 efectivos su presencia en Chiapas y se le encomendaron tareas propias de la seguridad pública. Sus contingentes avanzaron hacia zonas de fuerte influencia zapatista e instalaron campamentos en la zona de los Altos. Nuevas ventajas militares tras la matanza de los desplazados. Desde los altos mandos de la 7ª Zona Militar se lanzan acusaciones contra el obispo Samuel Ruiz, quien un mes atrás sufría un atentado en territorio del Grupo Paz y Justicia. La diócesis de San Cristóbal de las Casas rechaza enérgicamente las imputaciones que se hacen contra don Samuel Ruiz García, obispo de esta diócesis, en la conferencia de prensa que el día de hoy dictó el ciudadano general José Gómez Salazar, comandante de la 7ª Región Militar, en base a 3 textos con contenido religioso que fueron encontrados en las inmediaciones de Yalchiltic, municipio de Altamirano, Chiapas, en un operativo contrainsurgente. Para conocimiento de la opinión pública, queremos decir que estos 3 libros son en efecto editados por la diócesis. Se trata de una traducción a la lengua tojolabal del Santo Evangelio según San Marcos, un cancionero popular religioso y un catecismo acerca de la celebración y significado del sacramento del bautismo y la devoción del Santo Rosario. Van ustedes a presenciar una demostración de fuego real de una patrulla amiga, se desplaza y encuentra al enemigo de manera fortuita. La patrulla se va desplazando, realizando un avance vigilado, es decir, se desplaza por un área en donde se tiene la certeza que se va a encontrar con el enemigo. Es el campamento militar de Rancho Nuevo, 1995. Esta exhibición tenía lugar mientras gobierno y EZLN buscaban la paz en San Andrés. Atención a las consignas. Si vestido de verde, yo voy por combatiente. Si vestido de verde, yo voy por combatiente. Soy loco, soy demente. Soy loco, soy demente. Desafíos a zapatistas. Soldados mexicanos que se reivindican como locos y dementes. El lenguaje de la guerra. En un documento publicado en 1996 por el Centro Militar de Fort Bragg, Estados Unidos, puede leerse: las experiencias contra insurgentes del secretario de la Defensa Enrique Cervantes Aguirre tendrán influencia en el desarrollo de los programas de fuerzas especiales. Se espera que el establecimiento de un servicio regular de inteligencia militar previsto para 1995 pueda mejorar las habilidades de las operaciones especiales. La inteligencia militar trabaja.
¿qué es más delito? ¿Hablar de política en un acto de culto o asesinar en un acto de culto a mujeres, niños y hombres indefensos? ¿Qué es más delito? Y no debemos permitir que porque ahora descabezaron a uno y lo bajaron de la silla, el supremo sacerdote de los fariseos, que expresó su escándalo por nuestro grave pecado de celebrar misa aquí, sin su autorización, no debemos permitir que solo se quede y haya perdido el hueso y se quede impune. Tenemos que pensar, según la Constitución, ¿quién es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas del país? Responda. El presidente. ¿Quién es el que autoriza, avala y da salida a las propuestas de los estrategas militares en esta guerra de Chiapas? Cedillo. 12 de enero, Ciudad de México. Mientras más de 100,000 personas marchan al Zócalo de la capital, en Ocosingo, una protesta contra la presencia del ejército es baleada por elementos de seguridad pública. Guadalupe Méndez, celtal de 25 años, muere. Su hija resulta herida. 18 de enero. El doctor Zedillo habla durante una visita a los indios huicholes. La solución a sus problemas nunca estará en tratarlos de manera distinta. Por el contrario, ustedes deben de tener exactamente los mismos derechos que tenemos todos los mexicanos. Y sería un error pensar que los problemas de los indígenas de México habrán de resolverse estableciendo una distinción en nuestra Constitución para los indígenas, tratándolos como si no fueran igual que los otros mexicanos. Gracias por recibirme. Yo creo que Zedillo está en contra de los acuerdos de San Andrés, o sea, realmente está en contra, creo que no los entiende, y creo que o los entiende, pero la posición de Zedillo me parece que es una posición que está incluso atrás de lo que está hoy está definido a nivel constitucional. O sea, creo que Zedillo no reconoce ni entiende el concepto de pluriculturalidad, no reconoce lo que ya se define en la Constitución, de que esta nación está compuesta por una pluralidad, digamos, de formas de vida y culturales. Ernesto Zedillo explica al fin sus objeciones a lo que los representantes de su gobierno firmaron en San Andrés Larráinzar casi un año atrás. El gobierno federal está de acuerdo con los acuerdos de San Andrés Larráinzar, pero no podría aceptar nunca interpretaciones de estos que atenten contra la soberanía y la unidad nacional, ni que pongan en riesgo las garantías individuales, las libertades y los derechos humanos. No podría aceptar formas de gobierno antidemocráticas y autoritarias ni fanatismos. No podría aceptar fueros y privilegios excluyentes ni desprecio a las minorías. ¿Desprecio a las minorías y atropello a los derechos humanos? ¿Privilegios excluyentes y autoritarismo? ¿Y qué otra cosa ha ofrecido el gobierno mexicano a los indígenas que no sea precisamente eso?
¿Cuántos episodios más como el de Acteal reserva la estrategia del gobierno en Chiapas? ¿Qué guerra es esta?